La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa. Muy buenos días con Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se unen emisoras como en Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Púnica en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, el Vicariato Apostólico también se hace presente, Chota, Radio Caja, Los Ángeles, Apomaque Estéreo, AM Tawa a través de los podcasts, y también nos pueden descargar página web www.radiosantarosa.com y también en las apps que pueden bajar de Play Store Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a todos por escucharnos esta mañana. Estamos una mañana fría. Llovió toda la noche, ¿no? Sí. Bueno, llovió como llueve acá, ¿no? Como decía, ayer mi hermana decía que la garúa era el tópico literario de todas las novelas de escritores peruanos, sobre todo limeños, pero es que nos acompaña muchos meses. No es una lluvia, pero enfría, ¿no? Y ese es el problema. No nos obliga a usar calefacción como en otras ciudades latinoamericanas en esta época del año, pero sí nos obliga a tomar algunas previsiones, ¿no? ¿Tú has visto la cantidad de cartones que la gente pone en las puertas de las oficinas públicas? Acá también, Acá también cartón para que no te resbales, porque es, como dicen, una lluvia tonta, ¿no? O sea, no llega a limpiar nada, ensucia todo. ¿Ya? Y lo único que hace es que te resbales, más o menos, ¿no? En fin, y causar algunos accidentes de tránsito. Hay gente que maneja muy rápido. Anoche, ya un poco más tarde, a las 8 de la noche, estaba garuando firme y yo veía pasar unos carros a toda velocidad y decía, esa no es forma de manejar en lluvia. Hay que tener un poquito más de prudencia, porque de verdad que hay accidentes todo el tiempo. Y vaya que hemos tenido noches de accidentes terribles, por el asunto de no tener prudencia, ¿no? Un poquito de prudencia. Bueno, viene en un ratito Gustavo Gorriti. Está en camino en su moto, así que abran paso porque está en camino. Hay un pequeñísimo accidente en la avenida Tacna, nada importante, pero ha tomado, digamos, 2 carriles porque están los bomberos, etcétera. Pero igual, pues eso congestiona a esta hora de la mañana. Y bueno, vamos a repasar un poquito lo que pasó ayer en el Congreso de la República, ¿no? Que para estar en receso, vaya que se mueve. No está en receso, porque se ha ampliado la legislativa hasta el 25 de julio, pero no hay pleno, ¿no? Entonces, ayer se reunió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y fue una especie de festival Fue un festival político, ¿no? O sea, acusamos a los que no nos caen, protegemos a los que nos caen. Esa nunca fue la razón de ser de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Todo lo han desvirtuado, ¿no? Exactamente. O sea, la razón de ser, cuando uno destruye las instituciones, ya no entiendes ni siquiera para qué existen. Ese es el problema, ¿no? El público en general dice, pero oiga, ¿acaso no está mal que el señor Mamani toque a una señorita en un avión y no reciba un castigo por eso? Porque si no, ¿qué? Lo vamos a premiar, ¿no? Y claro, los congresistas dirán, bueno, ya lo suspendimos 120 días, pues ¿qué más castigo? Bueno, sí, hay algunas cosas que se llama Código Penal, ¿no? En efecto, no es un delito de función, vaya que no lo es, esperemos que no lo sea, ¿no? Pero sí hay que decir que no pueden poner obstáculos para que el señor Mamani sea juzgado de una manera eficiente o eficaz lo más pronto posible, ¿no? Y que si corresponde o no corresponde una suspensión o una inhabilitación o una destitución por infracción de la Constitución y la ley, pues eso debió decirlo el Pleno, ¿no? O sea, ¿por qué no le dan al Pleno la oportunidad de discutir? Antes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no era un tapón.
Era una oficina de trámite. Y luego esto pasaba para descartar lo que realmente no tenía pues ni pies ni cabeza, ¿no? Y luego esto pasaba al pleno y se discutía en el pleno. Ahora es un tapón. Está diseñado para ser el tapón. ¿Por qué? Porque el fujimorismo tiene mayoría. Entonces se alía ahí con el APRA o a veces va solo y tiene mayoría, ¿no? Eso fue con Mamani. Con Inostroza, no, pues hay que declararla inadmisible, no improcedente, para que mañana la nueva fiscal la vuelva a presentar, porque como la presentó el fiscal anterior y ya no es fiscal, entonces tal vez no valga. O sea, ¿qué pasa con la continuidad de los actos del Estado? ¿No han leído esa teoría? El Estado es uno solo, sus actos tienen continuidad, las personas pueden cambiar en el cargo, ¿ya? Pero no cambian los actos del Estado. Es como si mañana ustedes me dijeron, ya, el Congreso que se fue ya no es Congreso, entonces las leyes que aprobó ya no valen. No, pues, continuidad de los actos del Estado. No presenta la acusación el fiscal fulanito de tal. La presenta la fiscalía, la institución. Es una cosa de loco. Nunca han escuchado hablar estos congresistas de la continuidad de los actos del Estado. Unas cuantas clases, de verdad, de derecho. No lo digo con condescendencia, lo digo de verdad, con urgencia. Con urgencia. El Estado es uno solo. No pueden decir que el señor Inostroza no se le puede ver una denuncia presentada por otro fiscal de la Nación porque ya no es fiscal de la Nación. Y le dan plazo de 3 días a la señora Ábalos para que vuelva a presentar la misma denuncia. Ese amor al papeleo es una cosa... Y se ve, como se vio ayer, como un acto más, ¿no es cierto?, de ataque. En cambio, al ex ministro Bruno Yufra, para adentro. Ahí mismo, ¿no? Es que cada vez que se aburren, sacan un conejo del sombrero, ¿no? Y la verdad, es que hubo una crónica larga, me parece, de Ricardo Uceda, ya hace varios meses, explicando cómo se habían editado las conversaciones de Mamani con Yufra. El orden en que se presentaron era bien relevante. Y si uno escucha en el orden correcto las conversaciones, tienen otro sentido. Entonces, que eso dé para tráfico de influencias, puede ser que lo discutan en el Pleno y que lo manden al Poder Judicial, ¿no es cierto? Y que en el Poder Judicial se vea. Nadie puede asustarse por eso, pero no creo que prospere, no creo que llegue muy lejos la acción en el Poder Judicial, ¿eh? Porque más bien lo que van a conseguir es una absolución, y más o menos rápida. Bueno, por eso que habían aguantado el caso más de un año en el Congreso, ¿no? Así es. No lo sacaban porque sabían que si se iba al Poder Judicial, la absolución iba a ser más o menos rápida. Porque tiene una buena defensa, ¿ya? ¿Y qué más quiere llevarla al Poder Judicial y que lo absuelvan, ¿no? Cuando uno vence en proceso es el ganador. Pero lo tenían aguantado. La pregunta es, ¿por qué tenían aguantado esto un año? Más de un año. Esto es de marzo del año 2018. Claro. Estamos en julio. Más de un año. ¿Por qué lo tenían aguantado? Porque esa es otra forma en la que se trabaja en el Congreso. Yo lo he vivido. Te arman una comisión investigadora, la encajonan un año y la votan 1 o 2 años después para algún tipo de venganza o momento político, ¿no? Y esa es la otra cosa. Si el Congreso va a acusar, que acuse de una vez, ¿no? Empollarlas, este señor Segura que empóllalas, de verdad, de una granja de pollos, señor, lo único que hace es empollar las denuncias constitucionales y sacarlas en el momento en que le parece oportuno, ¿no? Como si fuera una venganza, ¿no? Para que Keiko salga el viernes, es una tontería. En fin, Keiko Fujimori. Y con este tema del señor Pons... Lo dijimos ayer, ¿no? Miren, es bien grave lo que ha sucedido, porque el señor Ponce es un militante de Fuerza Popular, es un cuadro orgánico de Fuerza Popular, ha tenido rol dirigencial en Fuerza Popular, o sea, no es una persona cualquiera. En simultáneo es funcionario público, en simultáneo ha sido hasta el 2016 asesor de la bancada de Fuerza Popular, sueldo pagado por el Congreso de la República. Cuando llegaron los fujimoristas lo pusieron de director de asesoría jurídica. Y este señor se va a amedrentar testigos, a hacer seguimientos contra personas particulares para ver si tienen supuestos parentescos. Entonces, eso es obstrucción de la justicia, pues. El señor no es un investigador privado contratado por la defensa de Keiko Fujimori, ¿no?
El señor es una persona que está obstruyendo la justicia. Con dinero de todos nosotros. Dice que se fue en sus vacaciones. Ha cambiado completamente su testimonio. Ayer lo escuché con Mayla Huerta. Sí, Y sí, era lo hemos otra pasado. cosa. No, yo estaba de vacaciones, ¿no? Ahí, no dije, ay, justo, mira, voy a conversar acá. ¿Qué caramba? Este no era el supermercado de Reate. Sí, pues no. A ver, voy a entrar a preguntar a la señorita. Oye, perdóname, se ve que la sigue por todas partes. Van a oficinas, se sientan, le dice que es el abogado Keiko Fujimori. No, él dice que nunca dijo eso. Pero ahí están las imágenes. Ya, en la semana en que Keiko Fujimori está discutiendo su casación. No, no me defiendas, compadre. ¿Qué cosa hay con un cartel que ya no me defiendas, torpeza, compadre? ¿no? Por favor. ¿No? No, lo Como hacen- yo digo, si la Corte se va por el tema de obstrucción de la justicia, que es donde ha estado la Corte Superior, Keiko Fujimori no sale los 36 meses. Y cada semana le agregan algo más. Y la misma conducta es su bancada, es una conducta de obstrucción permanente. Y yo a veces pienso que la gente de la bancada le dice que sí la quiere sacar y se comporta como si no la quisiera sacar. Este señor le ha hecho un daño terrible, terrible. Pero lo hacen por ignorancia, por torpeza, por tengo ni- desconocimiento. ¿Por qué lo hacen? No tengo ni idea, porque de verdad a veces parece que fuera para hacerle daño. O son Parece, iniciativas ¿no? particulares, Sí, pues, pero personales. miren, no hay nada peor que las iniciativas particulares. Claro, pues, porque es como imagínense ustedes un enfermo, ¿ya? Que tiene varios problemas, entonces tiene un médico que dirige, ¿no es cierto?, a otros médicos, hacen juntas médicas, discuten los temas, pero resulta que hay alguien de la familia que decide medicarlo de otra manera al paciente. Porque, bueno, por una decisión particular me pareció que estaba, no sé, le faltaba algo. Entonces yo comienzo a darle medicamentos. ¿Qué va a pasar con el paciente? Lo empeoro, no hay forma de que lo mejore. Lo mismo pasa con Keiko Fujimori. Ahí tiene sus médicos particulares, ¿no? Que se lanzan a iniciativas particulares y lo único que hacen es reventarle la defensa. Y no es el primer caso, acuérdense, se han presentado habeas corpus a favor de ella, ¿no? Que la defensa salió a decir no tenemos ni idea de qué se tratan. Entonces, sí, pues, mejor a los hinchas de Keiko Fujimori, conversen mejor con su defensa. Con la doctora Loza es la que lidera el proceso y que los autorice pues a hacer estas barbaridades, pero si no los autorizan no hagan barbaridades. Porque lo único que hacen es perjudicarla. Al margen del delito que pueda haber cometido el señor Pedraza, Pedraza no, Ponce León, porque lo van a procesar, la fiscalía lo va a procesar. Tú no puedes acercarte como abogado de Keiko Fujimori, aún mintiendo, y decirle a una persona, usted dígame si es pariente o no es pariente de fulano de tal, y es pariente del señor Reate y del señor Vela, que me parecería un poco difícil, la verdad, porque cualquiera que conozca geografía, a ver, la familia del señor Reate, ¿de dónde es? De Tarapoto, ¿no es cierto? Nacido, criado y vive en Tarapoto. Sus empresas están en Tarapoto, es un tarapotino antiguo, muy bien. ¿Y el señor Vela, de dónde es? ¿Sabes dónde es el señor Vela? De San Pedro de Yoc. ¿Ya? De San Pedro de Yoc, que están lejísimos de Tarapoto, pero lejísimos. De verdad. El señor Vela de San Pedro de Yoc, Pacasmayo. Hasta ahí llega. Creo que estuvo en el colegio en Pacasmayo. ¿Qué tendrá que ver con Tarapoto? Además, imagínate tú, no sé, pues un primo en, no sé, pues en 9º grado de o 10º grado de consanguinidad. ¿Qué vas a saber siquiera que es tu primo? ¿Y qué tendrá que ver? Pero no hay parentesco, además. Eso no ha salido por ninguna parte. Además, es bien iluso pensar que porque la gente tiene los mismos apellidos, ¿no es cierto?, todos los colombroños, como diría Montesinos, van a ser parientes. No, pues, ¿no? Imagínate, Abel, todos los ángeles son tus primos. Todos los del Perú. No, no. Ni yo que te digo con mi primo el Chorriano Palacios. Claro, somos igualitos, ¿no, chicos? ¿No me parezco al Chorri? Claro, pues. Naila dice que no me parezco al Chorri. Por eso, pues. Entonces, ¿qué hace este señor yendo a buscar qué? ¿No? Así de perejil de todo caldo y termina metiendo a su líder como les digo, no es una persona que está de vacaciones, es militante de Fuerza Popular y ha sido cuadro
orgánico, ha tenido una secretaría orgánica en el 2010, ha sido asesor de la bancada hasta el 2016, pagado por el Congreso, entonces tiene esa doble calidad, militante, cuadro orgánico, ¿no es cierto?, por un lado, en su vida particular, y funcionario público. Pésimo, pues, como que sacó todas las figuritas para hacer mal las cosas, ¿no? Y bueno, el otro lío ayer en el Congreso ha sido el de la Comisión de Constitución, que todas las semanas nos da alguna grata noticia. Esta vez ha quedado claro, y casi por unanimidad en todas las bancadas, salvo yo les diría la bancada liberal, ¿no es cierto?, o la bancada de gobierno, están todos desesperados por la historia de tener que aprobar una reforma que no les gusta nada, que es la de las primarias, ¿ok? Es una magnífica reforma para nosotros, para los ciudadanos. Para los partidos no, pues, porque los obliga a ser democráticos. Los obliga a que las cúpulas partidarias no decían a dedo las listas parlamentarias. Los obliga a tener que soportar algo que para ellos es en el fondo insoportable, que es la participación popular. Aunque parezca mentira, uno debería constituir un partido, ¿no es cierto?, para que a través de la participación popular se llegue al poder. No, quieren tu voto una vez cada 5 años y de ahí no quieren volverte a ver. Entonces, este proyecto lo que hace es que la gente participe masivamente en la confección de las listas parlamentarias. Le deja al partido un 20% de libertad, pero el 80% sale de esta lista. Y yo anoche escuchaba a la señora Aramayo que parecía que estaba repitiendo el libreto que habían ensayado cuando se abrió el micrófono, ¿te acuerdas? Sí. Cuando se abrió el micrófono el viernes pasado, Sí. no este viernes, sino el anterior, ¿no es cierto? Ella le dice, ya, yo se lo voy a decir al primer ministro, pero de forma gradual, usa la palabra gradual, ¿no? Y ayer decía, sí, no, el ministro está de acuerdo en que estos cambios se hagan de forma gradual. Entonces nosotros hemos pensado que para promover la participación vamos a hacer unos eventos, así como eventos culturales, debates, ¿no? Y los simpatizantes que se inscriban ya pueden votar en nuestras primarias internas. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso con el proyecto de ley que ha presentado la Comisión de Alto Nivel a través del Ejecutivo? ¡Nada! Perdió la esencia ahí, ¿verdad? No, perdió la chaveta la mujer, o sea, ¿qué está hablando? Porque por último dice, ya, ese proyecto no me gusta, voy a proponer otro, ¿ya? Pero para el mamarracho que estaba proponiendo anoche, mejor que se queden con lo que tienen ahora. Por lo menos es más honesto. Votan a dedo. Todo el mundo sabe que esos delegados son todos manipulados. O sea, es absolutamente chusco, la verdad. La maniobra chusca, ¿no? Yo prefiero a Lourdes Alcorta gritando, nadie quiere saber de esto, ¿no? Porque ya, por lo menos, ¿no? A esta cosa que vamos a hacer eventos para captar a nuestros simpatizantes y entonces ellos se inscriben, entonces ya los podemos inscribir en el padrón. No, este es el padrón nacional. Todos vamos, el que maneja la RENIEC, todos los DNIs del Perú, todos vamos a votar. Octubre del próximo año, todos vamos a votar. Confeccionamos las listas parlamentarias con nuestro voto y ya no hay voto preferencial. Se acabó el voto preferencial. Eso es lo que No los quieren. tienen. No ¿Qué van a quieren. querer? Pues imagínate, Lourdes Alcorta ha postulado al Congreso en 3 partidos diferentes. O sea, primero postuló con el PPC en Unidad Nacional. Luego se fue con PPK. ¿Ok? Porque el PPC no la quería llevar, porque no salió elegida. Y porque en el fondo la cúpula no la quería poner. Y fui y le pidió a PPK que la ponga, y PPK la puso como invitada. Después habló peste de PPK. ¿No? Ahora, pregúntale por PPK. Y después se fue con el fujimorismo, donde también la pusieron a dedo. Entonces, ¿por qué no va a querer voto preferencial? Ella sabe que nunca más va a ir en una lista. Bueno, por lo menos no va a regresar el 2021, ¿no? Eso está claro. El 2026 dependerá de muchas cosas. Pero a lo que voy es un caso típico. O sea, si no fuera por el voto preferencial y su llegada personal a la cúpula, no hubiera estado nunca en el Congreso. Pero hay una llegada personal a la cúpula. Entonces les da una cólera horrible que les quiten la mamadera. Pues discúlpeme, pero esa es la verdad. Pero hay que pelear por esa reforma. Desde este modesto radio pastoral vamos a seguir peleando por las reformas. Vamos a ir a la pausa. Ya llegó Gustavo Ritti. Pausa y volvemos. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Rosa María, ya empieza la entrevista con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Rosa Así María. estamos. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por venir tan temprano. Oh, En esta sí, hora cruel, sí. en esta hora cruel en que O trabajamos. como temprano. decía Sileri, esta hora obscena. Esta hora Sí, obscena de la sí, mañana. sí. Son las 8:25, qué horror. Bueno, es que ahí en el periodismo esta costumbre, bueno, yo también tengo esa, la tenía, ¿no? De noche, ¿no? Claro, de madrugada se trabaja mucho mejor, porque no hay ruido, te puedes concentrar muy profundamente. Y claro, cuando miras el reloj son las 5 de la mañana, que eso no Sí. suele pasar. Y a esta hora te entra un sueño espantoso. Pero hoy día Gustavo Gorriti está acá entero, en cuerpo y alma con nosotros. Y ha logrado atravesar el tráfico en moto, que no siempre es prudente, con esta llovizna, pero lo ha hecho con eficacia, así que estamos acá. Muy bien, Gustavo. Pero atravesar el tránsito y pegarse madrugones es parte del trabajo. Recibir una turba en la puerta de la oficina, no. Y identificar a la turba es un trabajo mucho más acucioso. No deberíamos dedicarnos a eso, ¿no? Pero bueno, están plenamente identificados un conjunto de gente de lo más extraña, sobre todo por el conjunto, ¿no? Porque las singularidades podrían ser poco relevantes. ¿Por qué estás y el IDL y las investigaciones que publican causando tanta furia política, más allá de los casos particulares, ¿no? Política, furia. Yo no sé si es una furia que propiamente se le puede llamar política. Esa gente que estuvo allá, que llamaron en forma absolutamente inapropiada a sí mismos como la resistencia, y a quienes nosotros rebautizamos como la pestilencia, es un grupo de gente, es una suerte de corte de los milagros, ahí había que verlos, pero donde uno puede seguir claramente de dónde son y a quién pertenecen. Está, por supuesto, el grupo de troles fujimoristas dedicados a eso, es la gente que hace los trabajos sucios, los que se meten por las hendiduras, están ahí tratando de ocultarse, de pasar relativamente caletas, pero que después lo ves salir orgulloso, sonriendo al lado de los que para ellos son ejemplares epónimos, como Rosa Bartra, por ejemplo, ¿no es cierto? Los ves en lo suyo. Están algunos vinculados con el APRA, con el lado ya más oscuro del APRA. Está un grupo de gente fanática de una suerte de derecha vinculada con sectas protestantes, porque digamos claramente hay una gran diferencia entre la mayoría de las iglesias evangélicas, claro, y estos grupos extremos, ¿no es cierto?, que además están vinculados también con otros grupos como, digamos, gente extrema para quienes, por ejemplo, Rafael Rey representa un modelo a seguir y Barba un modelo de honestidad y de trabajo, sobre todo. Entonces, digamos, toda esa gente es una especie de lumpen, además al que traen, digamos, otros individuos cuya razón de estar en la vida pública es poder proclamar de que la secta los curó de la homosexualidad, ¿no es cierto? Y bueno, ahí están proclamando, y como resultado de eso, los llevan como carneros a seguir cualquier cosa. Y encima, digamos, alguna gente, alguna basura antisemita. Eso es una ¿no es cosa cierto? muy nueva. Que eso es relativamente nuevo. Estaba medio oculto. Estaba medio oculto ahí entre los entresijos. Muy peligroso. De la ultra derecha más primitiva. Y por supuesto, detrás de toda esa gente, de toda esa gentuza, tú ves ya están ubicados y todo lo suyo, pero detrás de todo eso están los individuos que pagan ello. Claro. Están los individuos que pagan ello, que son como unos 4 o 5 de aquellos que están, digamos, lumpen capitalistas, para utilizar ahorita la expresión, ¿no es cierto?, que utilizan el lado sombrío, utilizan las manipulaciones corruptas para buscar tener lo suyo, algunos de los cuales manejan uno que otro medio de comunicación como forma de presión. Claro. Entonces, esa suerte
de ultraderecha, ultra bruta y achorada para llevar adelante el término de Tafur, pues ahora está más activa, más viva. ¿Y cuál ha sido el factor catalítico que la ha sacado a la luz? Lo que ha salido a la luz es que nunca como ahora, nunca se ha avanzado tanto en la lucha anticorrupción. Nunca como ahora han salido tantos a la luz. Nunca como ahora todos los medios, los elementos que se hizo para ocultar las tecnologías financieras que en su momento pensaron estaban a prueba de seguimientos, offshores, etcétera, nunca como ahora eso salió a la luz. Eso ha permitido ver de dónde viene el dinero sucio. Eso ha permitido ver lo que hicieron. Entonces, lo que están tratando desesperadamente por hacer es evitar de que continúe, evitar de que el mundo que controlaban, ese mundo que dependía de manejar lo ilegal, de manejar a grupos corruptos, la porquería judicial, todo ese mundo que estaba hecho alrededor de los cuellos blancos, alrededor de todo, se les está cayendo, y por eso se les fue el CNM, se les fue Walter Ríos, se les fue la gente que tenía, o no toda, pero buena parte de la gente que tenía en la Corte Suprema, que les garantizaba el control judicial. Se les fue o se les está yendo. No saben todavía cómo reemplazarlo. Y entonces lo que buscaron de hacer, primero que nada, es concentrarse en donde veían que estaba originándose la parte central de las investigaciones que iban más lejos. Entre ellas, bueno, por supuesto, los fiscales del equipo especial. Los fiscales en primera línea. Bueno, y luego quienes hemos investigado, incluso antes, desde el punto de vista de periodismo de investigación, todo aquello que ha llevado a donde estamos. Entonces, lo que han buscado es atacarlos, y atacarlos de la forma usual, a través de la desinformación, a través de intentar hacer un cambio completo de sentidos, significados, hacer aparecer lo corrupto como sacrificado, y hacer aparecer a quienes investigan y sacan a la luz la corrupción como corruptos. O, si no, como emisarios de poderes oscuros de extrañísimas conspiraciones mundiales, que en el fondo, abrevan en los pozos sépticos de los grupos, de los grupos antisemitas, de los grupos de persecución, que han infestado la historia. Ahora, hay que decir una cosa, Sí. no es un fenómeno solo peruano, ¿eh? Este pacto de estas sectas absolutamente radicales para trastocar políticas públicas, y esta idea de que hay una conspiración semita detrás, eso está pasando en Estados Unidos. Nosotros Pero, somos un por espejo. supuesto, mucho menos. No, de Por otra supuesto, manera. Mucho menos. Claro. Y pues, en todas Más partes. contenido, más No, contenido. sí, siempre ha habido, Claro. siempre ha habido estos grupos fanáticos que tienen una explicación. Algunos terminan agarrando serpientes digamos, en determinadas sectas, Claro. en su momento. Siempre ha habido también, incluso después de Juan XXIII, en la Claro. Iglesia Católica, esos grupos ultramontanos, marginales, marginales, pero que hacen daño. que hacen daño y se van juntando. Ahora, en Europa, hay una ola creciente de gobiernos radicales de derecha, de Hungría, la República Checa, Polonia. O candidatos que han estado a punto de ganar. Como Marine Le Pen en Francia y otros grupos más. Pero que es un surgimiento que no se había dado con tanta fuerza desde los años 20 y 30 del siglo pasado, y que ha puesto en tensión todos los mecanismos de las democracias, y obviamente también ha sacado a la luz varias de las insuficiencias de las formas de llevar los gobiernos democráticos. Ahora, en Estados Unidos, por supuesto, Trump es la pesadilla de lo que debe ser un gobierno que funciona normalmente. En Brasil se terminó eligiendo a Bolsonaro. De tal manera de que esos son peligros reales, existentes, cuyo efecto nocivo va y puede ser bastante grande, entre otras cosas, por ejemplo, en la lucha anticorrupción. Así es. Mira tú, Guatemala
había tenido un ejemplo muy interesante de una lucha, de un cambio institucional desde fuera, a través del CICIG de las Naciones Unidas. Llegó este cómico a la presidencia, Morales, hizo lo posible por tirarse esto, liquidarlo, y no lo hubiera logrado, porque la mayor parte de la población está en contra de él, y porque si las Naciones Unidas hubieran tenido una posición lo suficientemente fuerte, también habría estado bien. Pero Trump básicamente lo apoyó. Entonces, ahora ha habido un retroceso importante allá. En fin, hay problemas. O sea, así como la corrupción de Odebrecht se montó sobre 12 países, así también estos fenómenos de resistencia se montan sobre todos los países. Ahora, yo voy a ir a las investigaciones en un momento, que es lo que nos interesa a todos también, pero quiero resaltar algo que es bien importante, porque acá estamos hablando desde una radio bien chiquita y pastoral. IDL Reporteros es una página web. O sea, eso es una revolución digital que a veces la gente no entiende bien lo que está pasando con la noticia o lo noticioso en el mundo. O sea, quienes generan noticias son los periodistas a través de cualquier plataforma. Así. Pero permíteme decirte una cosa. Sí es una revolución, sí está cambiando mucho, pero tampoco es totalmente nuevo. Y el año 2000, cuando el fujimorismo controlaba los medios, las televisoras, tenía asustados a los pocos periódicos independientes, controlaba todo el resto, fue aquí, en Radio Santa Rosa, liderando la red nacional, junto con la que aportó en su momento IDL, que también había tenido una red, pero la red de Radio Santa Rosa fue absolutamente fundamental en romper el bloqueo informativo que había. La gente buscaba información real y la encontró acá. Bueno, tú sabes que esta radio está llena de anécdotas de ese estilo, ¿no? Sí. En el año, creo que en el golpe del 92, los militares nunca encontraron esta radio, porque estaba metida dentro de un convento. Nunca la encontraron. Encontraron Antena 1. Encontraron todo, pero esta radio nunca... Y se pasaron 3 días hablando pestes del golpe de Estado. Y no los encontraban. Creo que el provincial tuvo que llamar ya un poco asustado diciéndole, no, tú estabas acá ya, a ver. Chicos, paren que los van a meter presos en la puerta, porque todavía no los encuentran, pero los van a terminar encontrando. Es cierto que poca gente nos escucha. Entonces sí, tener estos medios como que estos caminos alternativos, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, pero... no son tan alternativos. Ya no son tan alternativos, Así, porque el hecho concreto, naturalmente, es de que la prensa tradicional ha perdido llegada, ha perdido público, pero no solamente es por la revolución tecnológica, no solamente la revolución tecnológica nos permite a cualquiera entrar, eso es lo bueno. Permite a cualquiera entrar, también a los malos. También a los malos. También a los malos, pero la gente busca... Claro. La gente busca y la gente eventualmente encuentra esos contenidos. Los busca casi en cualquier forma, porque por ejemplo, en la medida en que nosotros hemos buscado el Internet como medio de llegar y todo esto, hay periodistas como César Hildebrand que han hecho la decisión exactamente opuesta. ¿No es cierto? Al planeta, además, ¿no? Ha sido ir escrita a la prensa más tradicional, puramente impresa, sin publicidad y que se vende en los kioscos. Así es. ¿No? Pero que digamos, el contenido está ahí, el contenido se impone y les funciona. Eso es lo que iba a decir. Bueno, ahora viene la parte de las decisiones difíciles. Hemos estado repasando el pasado, vamos al presente. Sí. La semana pasada se ha sacado un informe muy bueno, muy buen informe, la verdad, a raíz de estas cosas que pasan, ¿no? Parece que es un USB que se quedó en una mesa de noche, en un hotel en Ecuador. Eso es lo que han contado, pero tú sabes que siempre las leyendas... Leyendas son preciosas. Hay leyendas, son preciosas, no destruyamos las leyendas, ¿no? Y que de que pura casualidad, pero en fin, el asunto es que llegó la información. Sí. Llegó iba a decir confederación, es el consorcio de periodistas, internacional de periodistas de investigación, convoca a todos sus socios para ver quiénes podían trabajar estos temas y ustedes publican, igual que Convoca, los temas relacionados a Perú, ¿no? Sí. Y claro, es una lista de coimas del 2014. Dineros ilícitos, pagos ilícitos sacados de la caja 2. Sí. E inmediatamente
le generan un bolondrón a la fiscalía porque salen a decir el acuerdo con Odebrecht es nulo, porque lo que ha sacado Gorriti es información que Barata ha ocultado. Listo, bingo, se cayó el acuerdo. Sí. Todos felices. Sí. Justamente todas estas fuerzas del mal, qué maravilla, se cayó el acuerdo. Entraba una especie de éxtasis. Lo único que no le funcionaba tanto, ¿no es cierto?, en el éxtasis es el hecho de que IDL Reporteros lo había sacado. Pero bueno, mucha gente Claro. convoca, y no deben haber sacado con Reporteros. Alguno dijo incluso, Gorriti lo ha sacado para decir de que él, de que él también saca este tipo de cosas. Claro. En fin, lo que el cucarachero diga No importa. no tiene ninguna importancia. Lo importante es de que se abrió otra ventana informativa dentro del caso, de que ha salido más información que a su turno llamará a información adicional. Como te habrás dado cuenta, hay toda una serie de seudónimos, coginomes, Muy bonitos. que no es muy interesantes, ¿no Muy es cierto? interesantes. Princesa, por Yo ejemplo. sé quién es Princesa. Ok. Sospecho. Yo en la pausa se lo voy a decir, ya se lo dije a Romina Mela. Yo sospecho. Si es, quiero mi pollo a la brasa. Estoy casi seguro de quién es. Pero es yo creo que es hombre, no mujer. Creo que es hombre. Es una premisa que compartimos, digamos. Claro, yo estoy casi segura que es hombre. Porque ¿te acuerdas que dije el otro día? Y yo comencé a decir, ¿quién podría ser Princesa? Entonces comencé a hacer una serie de descripciones y yo me he dado cuenta al aire. Ya sé quién es. Y ya sé quién Sí, es. bueno, después, pelo de muñeca, ¿qué te parece? ¿No? ¿No? No, es que Pelo de además estos muñeca tienen junto con tienen un sentido del humor. bigote. Bigote, que obviamente. pues, Bueno. ya pues que... La pregunta, ¿pintado o sin pintar? Claro, o sea... En fin, hay toda una serie de Pintados. coginomes que son sumamente interesantes, que van a abrir, sin duda, el conocimiento sobre un conjunto de nuevas transacciones, pero que todo eso todavía no está del todo Armado. bien entendido, Claro. del todo bien armado. Porque hay una cosa que tiene que ser clara. O sea, yo creo que en los 4 contratos para los cuales Odebrecht ha prestado su colaboración, en el 2014 están los pagos ahí. De eso ya contaron, de esos contratos. En otros casos se trata de pagos a particulares por otras razones. Algunos sí serán pagos de consultorías, pero otros son testas de otros. Mucho más, o sea, acuérdense que Odebrecht tenía 5 niveles de protección. Entonces, esos son testas, creo yo, ¿no? Que pienso mal y acierto. Pero hacemos pausita, Ya. ¿ya? Para dejar así a todos con el sabor acá. Y en la pausa yo ataco a Gustavo Gorriti, le hago cosquillas, y él no me cuenta nada y ya estamos. Pero vamos a sacarle una fecha, por lo menos, una fecha de publicación. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escucha Radio Santa Rosa, Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumac Stereo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y en nuestra página web radiosantarosa.com.p. Acá estamos, en todas partes. Y bueno, regresamos. En el caso de esta liberación de información del 2014 de Odebrecht, que es lo que se ha encontrado en el sistema Drowsys, ya salió el señor Vela a explicar que acá no se ha caído ningún acuerdo y que todo sigue igual. Por supuesto. Pero ¿hubo alguna duda antes de publicar en ustedes? En esa duda, o sea, supongamos que hubiera habido algo que sí hacía que se cayera el acuerdo. Entre publicar y no publicar. No, si hubiera habido un acuerdo al que nueva y significativa información sobre el caso lo hacía caerse, hubiera significado que el acuerdo era malo y en consecuencia merecía caer. En la investigación que estamos haciendo no debe haber
ningún aspecto que quede fuera de ser revelado, de salir a la luz. Ninguno, absolutamente. Y por lo contrario, esto no solamente no hace caer el acuerdo, sino en una buena medida lo fortalece. ¿Y por qué? Porque ayuda a ir armando un cuadro mucho más completo. Claro, porque hay cosas... Vela Sí. obviamente conoce, él es el que está liderando todo eso. Pero, por ejemplo, hemos sacado cosas sobre el gasoducto. Pues ya hay una fiscal, de hecho hay dos, pero dentro del equipo especial hay una fiscal, la fiscal Mori, que está investigando el caso del gasoducto. Claro. Entonces, le viene perfecto. Claro. Ese tipo de revelaciones, Claro. las incorpora. Y además las tiene porque se amplía supone su cuadro. que ellos también tienen acceso ahora al sistema Drosys. Ahora tienen el acceso pleno al sistema de Drosys. Y hay que decir una cosa. Antes de la homologación judicial, que es muy reciente, como todos lo saben, antes de eso, todo lo que se ha estado hablando ha sido una cosa a priori, Claro. a riesgo. Dicho. Y de hecho ha sido Al buena dicho. voluntad. Al dicho porque de la era persona. totalmente posible de otro lado de que la compañía hubiera dicho, muy bien, tenemos mucho que decir, pero vamos a esperar que se homologue el acuerdo Claro. para poderlo hacer. Pero han decidido hacerlo, algunas veces quienes pueden ser colaboradores premiados han entrado como testigos para poder dar su versión correctamente. Eso ha ayudado muchísimo. Y de otro lado, son 4 casos sobre lo que está esto, pero hasta este momento lo que se ha hablado es sobre muchos más casos. Claro. Campañas políticas, Claro. no De solamente de todos. uno, de varios, De ¿no varios. es cierto? A nivel nacional, a nivel Como de municipal. Marcelo Brecht, a todos les dimos. Bueno, A todos. y sobre eso se ha hablado, Claro. se ha dicho mucho, se ha revelado sobre un conjunto de otras cosas que no estaban vinculadas Claro. con los términos estrictos del acuerdo. Así es. De tal manera de que... Porque para los brasileros las donaciones de campaña no son sobornos. Ellos consideran que esos son casos en los que ellos van a participar activamente, pero no son sobornos. Los casos de sobornos son los 4 que han mencionado. Pero los brasileños sabían perfectamente y saben perfectamente de que era dinero ilegal. No, sí. El que estaban dando. Sí, de sí, que eso por lo medio sabían hay otro perfectamente. conjunto de Así delitos es. cometidos Así al es. margen de que no, Al margen de que no haya sido soborno, sobornos. aunque está clarísimo por lo que se ha visto ahora, especialmente en el nivel municipal, Así es. especialmente en lo que concierne a Villarán, que ha sido un quid pro quo Eso es crudo. eso es cohecho. Te doy, Y te tú me doy, das, y tú me das. y me das inmediatamente. Eso es ¿no es cohecho, cierto? no hay discusión. Entonces, bueno, Por el timeline es cohecho, calza perfecto. Es- entonces, pero sobre todo eso se ha hablado. Claro. Ha cubierto mucho más que los 4 casos antes. Claro. Ahora que ya está homologado esto, no solamente se abre absolutamente todo con capacidad, porque lo dice específicamente el acuerdo, por cualquier cosa nueva se incorpora al acuerdo, con todos los efectos que ello puede tener. De tal manera de que todo aquello que salió a aullar el cucarachero es totalmente, es ridículamente falso. Claro. No tiene nada que ver con la realidad. Y que lo ocultó. Va a haber muchas otras cosas que se van a saber todavía. Claro, porque hay cosas que no tienen sentido. O sea, por la lógica. ¿Tú le darías a Toledo 35 millones de dólares y a Alan García 1.200.000 con Atala? Eso, francamente, es una falta de respeto a la memoria de García, ¿no? Disculpen, pero ¿cómo le van a dar a Toledo 35 millones de dólares? Y al presidente que sigue, nada. 1.200.000, se vendió por nada. Bueno, lo que va a salir obviamente es todavía mucho. Claro, mucho. Pero mira, antes incluso que empiece a hablar, de que empiece a hablar Odebrecht, Lo que nosotros hicimos en nivel de reporteros fue hacer un trabajo de sumarlo deductivo todo desde fuera. Así es. Hacer cuántos había contratado en cada gobierno. Así es. ¿Cuántos a ver contratos hay? el nivel de sobrecosto. Exacto. Que ese era un indicador muy importante. O sea, que hubo en cada contrato lo que y la se- fecha en que se Claro, hicieron los lo sobrecostos. que se pactó
Sí. versus lo que se pagó al final. Exactamente. Y eso te generaba una cifra altísima de diferencia. Altísima, y permitía tener una idea básica de lo que ibas a encontrar, Claro. de acuerdo con A la 3%, investigación. a 3% sale tal. 3%, 2%, Claro. 4% en algunos Claro. casos, pero 3% tendría Promedio. a ser Así es. la cantidad promedio. De tal manera de que eso ha servido, ¿no es cierto? Bueno, cuando tú ves después de que a Cuba, al ex viceministro claro. de Cuba, que de paso, por sí mismo, por su cargo, por su rango, no tenía ninguna autoridad para haber negociado nada, ¿no es Nada. cierto? Y recibió lo que recibió. Ujú. La acusación fiscal está planteando una pena bastante severa. Claro. Yo me imagino, supongo, pues no tengo ninguna cosa establecida, de que debe haber habido negociaciones sobre colaboración eficaz, La hubo públicamente. adelantos de información, Claro. en lo que después se ha retractado alguna de estas Así cosas. Entonces, bueno, el fiscal seguramente ha decidido plantear una alternativa severa, Así es. ¿no? Y yo creo de que en el caso del régimen de García, lo que va a suceder es de que un conjunto de personas, los que han sido hasta este momento, han salido a la luz, han sido denunciados, han sido revelados, Claro. van a tener que tomar importantes decisiones sobre su propio futuro. Si asumen toda la responsabilidad, van a pasar largos años en prisión. Si, por lo contrario, confiesan lo que realmente sucedió, va a permitir abrir Claro. el Lo que escenario. pasa es que para la fiscalía es mucho más sencillo perseguir funcionarios públicos, porque puedes probar claramente la relación con la coima, que perseguir personas particulares que se sientan y te dicen que era lo que se pretendía hacer con Atala o con Maiman. Ah, no, yo soy un empresario particular, sí, Odebrecht me paga cosas porque tiene relaciones económicas conmigo, ¿no? Eso intentó hacerlo Maiman incluso. ¿Al principio? Y al final también. Con el vuelto, al sí. final también con, digamos, El vuelto. un vuelto nada pequeño. Un nada Saldaña, pequeño, un ¿no es cierto? Saldaña que se estaba quedando. Bueno, de que eso había sido producto de cosas que hizo en Colombia, que el Claro. etanol, que esto, que lo otro. Al final se le cayó todo y tuvo que confesar, y ahora tiene que entregar una cantidad importante de Claro, que dinero. es dinero incautado. Que esa es otra de las cosas que va a hacer la fiscalía, que es ordenar la incautación de muchísimas cosas que se vayan encontrando, como por ejemplo estos dineros de Maima, que son como 8 millones de dólares que estaban por ahí. Creo que vas más cerca de los 12. 12, creo. Sí, Y bueno, un saldito que es tenía, mucho dinero. que lo tenía guardadito. Entonces, mira, lo que estas Es de investigaciones... la rabia de Toledo cuando hablaba de Maiman. Uno no entendía por qué le tenía tanta cara, porque se había tirado el vuelto, pues. Ya, no Por lo solamente menos- lo había delatado, sino que se había tirado el vuelto. Bueno, de tal manera de que Qué horror. los avances que se han logrado hasta este momento, con la combinación de lo que hizo el periodismo de investigación y lo que avanzó posteriormente un equipo especial extraordinariamente abocado a su trabajo, como es el que coordina el fiscal Vela. Entonces, mira, y ya se ha hecho ya la acusación fiscal formal para Toledo. Claro. Eso, desde el punto de Y vista... la de Humala, ¿no? Tenemos esas dos Ya, pero y la de Cuba también. Lo importante de la acusación fiscal respecto de Toledo es que eso tiene un efecto porque empata dentro del proceso de extradición. Claro. Es el equivalente para los americanos del indictment. Exactamente, ¿no ya es tiene un cierto? indictment. Bueno, entonces sí, no viene para ser investigado, sino para ser juzgado. Exactamente. Y va a ser muy difícil, por bueno que sea El Roger abogado. Noriega, el abogado de Toledo, va a ser muy difícil que logre evitar la extradición. De tal manera que es muy probable que lo tengamos extraditado Y pronto. ese es el caso mejor armado. Ese y el de Susana Bueno, Villarán son los casos mejor armados. gracias al hecho que se logró Que Maiman confiese. la delación de Maiman, ¿no es Así cierto? es. Porque eso cerró el círculo por completo. Entiendo de que Abraham Avi Danón, que ahora es uno de los enemigos directos de Maiman, Claro, me imagino. va a tratar de probar otros robos de Maiman dentro de eso, lo que le va a añadir un grado de precisión informativa a lo que se cutrearon, a lo que robaron del Perú, que va a ser extraordinario y que de nuevo va en el futuro, va a servir no solamente, por supuesto, acá en el Perú para saber cómo se puede enfrentar adecuadamente a la corrupción,
sino va a servir incluso académicamente. Claro. Para estudio de doctorado, donde se pueda seguir con mucha claridad el mecanismo casi dólar a dólar de millones que fueron robados y a qué gestiones públicas estuvieron vinculados. Claro. La otra cosa que se va a poder hacer después es comparar la diferencia de estilos de gobierno a gobierno. ¿No es cierto? Claro. El estilo de Toledo era mucho más ¿no? guachafoso, claro. Grosero, claro. y que él pensaba que estaba a salvo de todo descubrimiento gracias a Maiman. Absolutamente salvo, claro. Va a contrastar con el García. En lo que se ha salido, claro. lo que ha salido a luz hasta ahora, tú ves de que se crearon más capas. Exacto, y más fracciones. Más fracciones y más capas. En claro. este caso, Atala aparece como el testaferro de Nava, que en realidad es el testaferro de Ala. Pero ahí hay tres, yo creo que hay más altos, ¿eh? En algunos casos hay más altos. Es muy probable que haya más altos, claro. Es muy probable que haya otras cosas, claro. Pero se va a poder avanzar muchísimo más en los estilos. Luego, en lo de Humala, hasta este momento, lo que tienes es lo que está relacionado con la campaña. Nada más. Con la campaña. Más. Bueno, muy bien. Son cantidades muy importantes. Claro. Ahora ha entrado el gasoducto y ello permitirá ver lo que ha habido claro. en términos de corrupción, cantidades muy grandes. Sí, claro, son 3 millones más. Un favorecimiento muy claro claro. a una empresa, entonces a Odebrecht, y entonces lo que se está ahora investigando va a permitir llegar mucho más al fondo. Claro. Van a empezar también. Digamos, en el caso de Susana Villarán se ha avanzado bastante, pero viene Castañeda. Se va a avanzar más todavía en lo Villarán, en la medida en que surja 1 o 2 colaboradores eficaces que están ahora, hasta donde yo entiendo, pensando si lo hacen, no lo hacen, cómo lo hacen. Pero luego, ahora viene lo de Castañeda. Entonces, vamos a poder tener una idea bastante clara del efecto que tuvo la corrupción en el nivel más alto de administración de la Municipalidad Metropolitana. Ahora, ustedes publicaron esto, ¿te acuerdas? El 2016, sí. lo de la botella de champán. Y fue una investigación que a mí me llamó, lo comentamos al aire acá, muchísimo la atención, porque era una tremenda pepa. Castañeda estaba en el poder. Así ¿ya? Y yo pensé, ustedes la sacaron pues típica del IDL a la grata hora de las 3 de la mañana, ¿no? Entonces yo salí al aire a las 8 de la mañana contigo y dije, lo que no entiendo es por qué no están todos los periódicos. O sea, ¿por qué esto no está? Tal vez no ese día, pero al día siguiente salimos, ¿no? ¿Por qué no estaba? Y de verdad que en el 2016, hasta diciembre del 2016, que Odebrecht no habla, esto no era noticia en el Perú. Era muy marginal. Los invito a revisar periódicos. O sea, no se trataba el tema, lo tratábamos en blogs, acá, pero nosotros somos pues marginales, ¿no? Entonces, incluso investigaciones que bien pudieran estar finalmente relacionadas, Comunicore, por ejemplo. Comunicore. Fue una investigación muy importante. Así es. Entonces, eso desaparece y claro, cuando viene ya la confesión ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahí sí, ¡boom!, explota acá. Estamos hablando del diciembre de 2016, enero del 2017, casi ahorita. Cuando la investigación Lavallato surge en el 2014. 2015 meten presos a todos. Pero hay una cosa que quiero decir, porque cuando hemos estado sacando nosotros los dineros que recibió alguna gente que después ha atacado furibundamente el acuerdo, y que en la época que Odebrecht era la compañía bandolera criminal por excelencia, o recibía plata o le proponía cosas para recibir plata. Entonces, bueno, ¿quién se iba a imaginar el 2012? ¿Quién se iba a imaginar el 2010, el 2009? Tuvo mala fama siempre, eso es verdad. Pero en 2015 estaban presos. El 2010, en IDL Reportero sacamos una larga nota sobre las cuentas con levadura de Odebrecht. Oye, escúchame, en el libro de Cateriano sobre García, escrito en el año 94, hay una nota a pie de página que destruye a Odebrecht, diciendo que es una empresa corrupta en el año 94, a la que García quería que le paguen el primer crédito suplementario que se aprueba en 1990. Los aprietas como locos. Pero había una cosa entonces. Claro, en esa época, digamos, estamos hablando ahora de que lo que nosotros vimos eran los tremendos sobrecostos que había. Claro. ¿Por qué costaba tanto? Claro. ¿Por qué costaba tanto? Y fuimos sacando las cosas una tras otra. No habíamos llegado, todavía no habíamos entrado al corazón de la cutra, pero ya había todos los signos, todos los síntomas. De tal manera que
por ejemplo, cuando yo después supe de que IPIS estaba recibiendo dinero para nada menos que el periodismo de investigación, claro, Odebrecht, claro. me pareció escandaloso que se hiciera, definitivamente. Y lo mismo en otros lados. No hay de decir no lo sabía, no suponía. Era bastante obvio y era bastante obvio de que eso estaba ligado con intereses muy intensos de obtener obra, de tener la mejor imagen para poder obtenerlas obviamente y luego quería de los que te dé imagen, sobrecostos tremendos que iban saliendo. De tal manera de que ahí no hay excusas. Y de repente ahora encontramos, digo de repente, encontramos también algunos pagos adicionales a periodistas. Nosotros hemos sacado ya algunos, ¿eh? ¿Publicados? Por supuesto, nosotros hemos publicado, por ejemplo, los pagos que le hicieron a Rafael Hidalgo y a Juan Carlos Valdivia, No, pues, cuando ya estaba preso. ¿Periodistas? Bueno, el gato encerrado, ¿no? Periodistas. Entonces, cuando ya estaba encerrado. Hay otros más, ¿ya? Eso, cuidadores de imagen, comunicadores, Sí. No sé, hay otros más. periodismo no es eso, ¿ah? Eso es lobby. Hay gente que se dedica pero, a una digna discúlpame, profesión, ¿no? Cuando se hace con decencia. La cantidad de gente que simultáneamente hace Está mal, pues. periodismo y lobby es muy grande, ¿no es cierto? Así es. Y ahí es donde empieza la corrupción. Claro, ahí donde la... Pues bueno, ahora creo de que ya hay algunos, no hemos sacado a todos todavía sobre básicamente el criterio de que Estas relaciones promiscuas todavía no son tan relevantes, pero lo van a hacer. exactamente, relevancia. Van a hacerlo. Pero si, por ejemplo, tú tienes ahora a alguien que esté aullando Claro. contra El acuerdo. el acuerdo, decir qué mal que se esté haciendo y que recibió dinero en su momento, O para su campaña al Congreso, por ejemplo. o sencillamente por escribir. Claro. O sencillamente por escribir. Por Claro. escribir. Entonces, eso sí es información relevante. No, sí, y en el por momento supuesto. en que lo tengamos confirmado. Por eso es que todo el mundo lo te vamos a insulta, sacar. pues. Sí. Es que me dicen, Gorriti sabe demasiado. Sí, pues, ese es el problema. Eso es. Eso pero es. Así de la simple. cosa es la siguiente. Si una persona procede en forma correcta, si siendo periodista no incurre en conflicto de intereses, si siendo funcionario no vende sus decisiones, pues no tiene nada que temer. Si siendo una persona que decide, no decide en contra de una cutra, de una coima, no tiene nada que temer. No importa lo que uno sepa. Entonces, cuando se sabe sobre delitos, crímenes, faltas que hicieron, pues sí, eso desgraciadamente lo tienen que saber todos. No, por fortuna lo tienen que saber todos. Ahora, vamos a un temita antes de irnos que es bien importante. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Moro, el héroe de toda esta lucha anticorrupción, convertido en ministro de Justicia, Sí. no debió haber cruzado ese camino, es lo que muchos dicen, pero la cosa se pone más grave con las publicaciones realizadas por Interceptor. Yo decía Spectator, pero era Interceptor. ¿No? Entonces, claro, hay una relación también promiscua entre el fiscal y el juez y algunos periodistas también, en el ánimo probablemente de conseguir la mejor solución posible, pero que en el caso de Lula termina siendo muy beneficioso para Lula. Sin duda. Sin duda. Y nadie ha dicho que no ha recibido lo que ha recibido. Pero lo que se está diciendo es que no ha tenido derecho a un juicio justo. Y eso me parece correcto. Y es correcto, ¿no? No Es tenemos- correcto decir de que en su caso hay síntomas más que claros de que se fue más allá de lo que debió irse, de que se extremó el rigor. Es verdad que, a diferencia de lo que dicen los del PT, hay muchos políticos que no pertenecen al partido de Lula, como Eduardo Cunha, por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Diputados, que están presos por corrupción comprobada. Pero en el caso de Lula, donde no hay ninguna duda de que hizo lobby tras lobby a favor de Odebrecht Viajaba. y de otras compañías, de que no tuvo ningún problema en estar con dictadores que eran torturadores, violadores humanos, para conseguir ese tipo de obras, que hizo incluso viajes medio clandestinos, porque no fueron registrados, fueron pagados por operaciones estructuradas para Claro. intervenir No, se en convirtió favor en de el ellos. embajador de las empresas Pero- brasileras. Sí, claro. Fuera Lula del puede poder, ¿no? decir de que eso era parte de su trabajo como jefe Claro. de Estado, igualmente que lo hacen otros. Pero digamos de que él extremó eso.
Y del otro lado, también es cierto de que hay algunas personas dentro de su gobierno, Dirceu, por ejemplo, Palocky, por ejemplo, que sí están muy metidos en problemas serios. acá, claro. Así es. No Dilma. A Dilma no se le ha encontrado Ahora, es nada. notable el caso de Dilma, porque Dilma era la presidenta de Petrobras, que era Así la es, cuna de así la es, corrupción, así es, pero donde se inicia a la Dilma batalla. no se le ha encontrado nada, excepto ciega, quizá el haber ciega. sido legal el haber sido leal con Lula, Hacerlo al ministro. final, ¿no es cierto? Para darle inmunidad. Y el no haber visto las cosas que se cometían Pero que claro, ¿qué bajo pasa? lo suyo. Oye, perdóname, que era un elefante que pasaba bajo sus pies. No Bueno. vio nada. Ese sí que era un elefante. Ahora, ¿ah? en el caso de Lula, eso del triplex, a mí me ha parecido hasta ahora como algo exagerado. Bueno, es lo que dice Leao Piñera, No es que para cierto. nosotros va a ser clave en el caso de Castañeda. El que lo hunde por el triplex es él. Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, y sí. viene a ser nuestro testigo clave en menos de un mes. Sí. Bueno, pero el problema que está vinculado con esto es que se hacen algunas cosas especiales para impedir que Lula pueda participar en la elección. Exactamente. O incluso para que pueda dar a conocer, cuando ya no podía, Ajá. un punto de vista que pudo haber ayudado a Haddad en la segunda vuelta contra Bolsonaro. Claro. Y cuando después de eso Sergio Moro termina como ministro de Justicia, obviamente el cuadro es Fatal, negativo, pues, es negativo. negativo. Para Ahora, Moro, fatal. no, de eso no hay duda. De eso no hay duda. Ahora, significa que eso invalida, hunde la espectacular, la épica investigación del caso Lavallato, la increíblemente hazañosa serie de descubrimientos que han hecho, la revolución que ha habido en la justicia brasileira en cuanto a la investigación de corrupción público-privada, no. Ahora, la Eso pregunta es, hace daño a Sergio Moro claro, y a algunos otros. Ahora, pero nada la más. pregunta es, Sí. ¿cambiará Latinoamérica después de Lavallato? Dilma lo dijo, ¿no? No va a volver a ser la misma. Pero, ¿cambiará de verdad? ¿O otros nuevos caminos para la corrupción se abrirán? Porque la naturaleza humana es así. No, la naturaleza depende, porque hay países que fueron corruptos y que dejaron de serlo. Y que dejaron de serlo. Algunos que no son tan democracias como Singapur, por ejemplo. Bueno, pero tienes casos pero- recientes y muy interesantes como Lituania, digamos, Sí, ya. hasta Georgia, donde ha habido avances sumamente considerables y en el momento en que la gente entienda, el momento en que una parte central de la población completa, de que hay una correlación clara, explícita, cercana entre el grado de limpieza, honestidad de una sociedad y su grado de progreso y desarrollo humano, que esa relación es patente, de que los países que tienen mejor desarrollo humano son aquellos que tienen menores niveles de corrupción Así es. y que los peores en términos de pobreza, inequidad, crimen, etcétera, son los que tienen niveles más altos de corrupción. Claro. En el momento que eso se entienda, El vaso yo creo que se lo va a comunicante. tomar como una causa nacional, como algo que tiene que cambiar, como algo que tiene que hacerse. Y mira, cuando yo veo de que hay cosas como llevar el cinturón, Que se llevar hace el hoy. cinturón, que todo el mundo lo hizo, Porque le veía la racionalidad. Si pues no le me- veo la racionalidad. Si no me va a matar. En el momento en que se vea la racionalidad de hacer las cosas de forma diferente, en ese momento se va a hacer. Y en el momento en que el nivel de gobierno, y para mí esto es sumamente importante, en el nivel de quienes representan, se entienda de que tiene para lograrlo que llevarse a cabo acciones mucho más pragmáticas, pensadas en forma mucho más práctica y menos en términos de hacer comisiones de alto nivel, ¿no es cierto? Donde se infla la pechuga o el abdomen, de acuerdo a la circunstancia, para proponer leyes que supuestamente vayan a cambiar la realidad y se incurre en el vicio de nacimiento que tenemos, el pensar de que las leyes cambian la realidad en lugar de que sea la realidad la que lleve a leyes que la regulen. Así es. Eso se Entonces, llama la alienación de la norma en derecho. bueno, entonces Estamos ahí alienados. ahí estoy aprendiendo Claro. algo. Pero Alienación entonces, de la norma. entonces, en ese momento, cuando se entienda eso, por ejemplo, en la cuestión de la Junta Nacional de Justicia, Justicia. ¿no es cierto? Es tan difícil
es tan difícil hacer lo siguiente, decir, ¿por qué no primero hacemos un poco de caza de talentos? Busquemos a los mejores, pongamos a unos exploradores, llamemos al equivalente al profesor Gareca en cuestiones legales y de principio, y digámosle que haga una propuesta de nombres. ¿Acaso se hace una ley para hacer la selección? No. Entonces, hagamos eso, busquemos a los mejores con algunos cazatalentos, propongámoslos, ¿no es cierto? Hagamos esa propuesta. A esa gente, veamos de que pasen por los filtros adecuados y de que ya sean propuestos formalmente. Claro. ¿No es cierto? ¿Necesitamos hacer una ley para eso? Tenemos una institución que estaba hecha en principio bien y que se cayó porque estaba corrupta desde el pelo hasta la médula. Entonces, queremos evitar eso. Algunos de los problemas que son el exceso de formalismos y todo eso, lo hizo posible. Hizo posible que las argollas se hicieran cargo de eso. Pues en este caso, podemos ir buscando la mejor gente, ponerla ya, hacer lo mismo en algunas otras instituciones, para que esa gente vaya a generar buenas prácticas, principios, escuelas, y se vaya haciendo en forma que se mida, se controle, se mensure. Eso, por ejemplo, y esto lo digo de mis tiempos, de mis tiempos deportivos, cuando tú estás haciendo un determinado programa para lograr un efecto deportivo, tú vas midiendo cada paso, lo haces con un sistema, lo periodizas, lo divides en partes, hasta aquí llego ahora, hasta aquí llego después, y lo vas midiendo. Cuando tienes retrocesos, corriges. Esas son las maneras prácticas de hacer las cosas. Y entonces, si se hace así, y se hace bien, vamos a terminar con una buena Junta Nacional de Justicia, que eventualmente va a tratar de hacer lo mismo respecto de los jueces. Claro. Y entonces... El problema es que el scouter es es muy politizado en el Perú. Es el presidente son presidentes de poderes del Estado elegidos por el Congreso, en 4 casos. O sea, Contraloría, en 3 casos, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional, elegidos directamente por el Congreso. Sí, entonces, los scouters... Con toda la carga... Como Becerril, por ejemplo. Claro, con estos congresistas tan ilustrados. Sí. Ya, estos han elegido a estos. Entonces, ellos son los que... Entonces, el scouting, el problema es que no son Gareca, pues, choro. ¿Te das cuenta? Están dirigiendo a 11 amigos de la victoria. Entonces, el problema es ese, que el scouter es el problema. Pero la idea para el presidente Vizcarra, que la próxima vez, ¿no es cierto? Piense quizá en esos términos para buscar de lograr esos resultados. Si hay un conjunto de gente lo suficientemente buena, la opinión pública va a servir como un respaldo adecuado. Y se podrán llevar. Pero cuéntanos, por favor, adelántanos. Tú sabes que según el señor Mulder, yo hipnotizo con la mirada, ¿no? Y hago que mis invitados digan lo que yo quiero. Y según el señor, creo que, ¿cómo era? Violeta, le hablo al oído al presidente. Corro por las noches, por acá, por el pasaje del correo, ¿no? La monja ninja, como decíamos acá, ¿no? Y también lo miro. Entonces, y tú también, pues, porque tú también le hablas al oído al presidente Vizcarra. Digo, una persona que llevó la televisión basura digamos, a alturas previamente, a bajuras previamente no alcanzadas en el Perú, dijo que no regresa porque yo soy el dictador. Tú eres el dictador. Sí, claro, que yo soy el dictador. Entonces, bueno, la única cosa buena de que sería ser un dictador por 3 minutos para hacer una disposición que sí lo confirme, el exilio perpetuo, ¿no es cierto? Que joda a los mexicanos con todo el cariño que tengo por México, si la aguantan. Claro. ¿No es cierto? ¿Tú eras el dictador? Pues claro. Hay gente que cree que te reúnes con Vizcarra interdiario, más o menos. Y le dices qué tiene que decir. ¿Cuál es la última vez que viste al presidente Vizcarra? 6 meses, por lo menos, seguro. No, algunos años. Personalmente, no lo he visto ya algunos años. ¿Años? Sí. Lo vi, me parece que... estoy tratando de recordar, pero me parece que la última vez que lo vi fue antes de que Kuczynski asuma la presidencia. Antes de que Kuczynski asuma la presidencia. ¡Qué desilusión! Acabas de matar a 600 trolls que se están suicidando en este momento. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Alguna vez hablé brevemente con él por teléfono, por alguna razón determinada, pero muy brevemente, y de entonces no lo he vuelto a ver.
Qué desilusión. De verdad, no habla con Vizcarra al oído, no le dice lo que tiene que decir. No es, ¿cómo es? Vizcarra es el títere de Gorriti, le digo, el títere. Yo ¿Cómo? lo que entiendo, porque sí, es de que el presidente Vizcarra es una persona que tiende a ser desconfiada. De que, Todos los presidentes son desconfiados, ¿no? de que tiende a ser desconfiada y entonces a reunirse con la gente con la que confía. Claro. Lo que significa básicamente moquegua. Claro. Moqueguanos. Moqueguanos. Como Moquegua es un departamento y una región muy ilustre, pero pequeña, ¿no es cierto? Es el problema, como si una persona sale de Liechtenstein para gobernar Francia, Claro. ¿no es cierto? Pero tú eres de Acarí, o sea que está cerca. Yo soy de Bella Unión, que De es Bella más Unión, pequeño todavía. pero Es más pequeño ¿Pero que estará todavía. qué? ¿A 200 kilómetros de Moquegua? No, más. No. No más. Caribe y Unión Bella Unión, están sí. en el norte de la provincia de Carabalí. Por eso, 520. Defienden la frontera norte de Arequipa. No sé, están pegados a Ica, yo sé. Sí, somos arequipeños, Usted- somos de Arequipa. Ustedes de Arequipa pues, están pegados Sí, a Ica. exactamente. Estás estás bien lejos de entonces, Moquegua. claro, Ajá. pero Arequipa es tripa, pues no, sí, Sí. estás más lejos de Moquegua. Pero estás en Arequipa. Y es algo, ¿no? Un poquito más cerca. O sea, no le hablas al oído, pero a lo lejos, pues. bueno, Desde tus artículos, más o menos. El titiritero de Vizcarra. No, hay cada meme que yo, claro, yo bloqueo todo, ¿ya? De vez en cuando, hoy día, por ejemplo, salió a trabajar bien temprano. Ya, 5:30 de la mañana, mermelera. Le dije, mamita, si te pagan, no pongas una sola palabra. Barájala, pues haz un párrafo, pues, ¿no? Pero ya están muy baratos los trolls, ¿eh? Lo- Y es bien gracioso. Lo peor de todo, ¿no es cierto?, es la falta absoluta de imaginación. Claro. Por ejemplo, la gente que servía a Montesinos, que eran los criados a Montesinos, que por oler lo que hubiera que olerle a Montesinos, daban lo que fuera. Toda esa gente que lo sirvió, que lo defendió, ahora salen y realmente, sin que se les ponga un poquito de rubor, acusan a otro de Montesinos. Claro. Luego, aquellos personas periodistas que, digamos, no han hecho otra cosa que vivir de la mermelada, que, digamos, tienen glucosa en cada molécula de su... La diabetes los mata. Exactamente. Esos de repente salen y hablan de prensa mermelera. Claro. O sea, pero, Te quedas así digamos... con la boca abierta. Sí, Ah, pues. ahora, les encanta usar el término, y yo creo que no saben ni lo que significa, porque si supieran no lo dirían, como tú dices, ¡qué desfachatez! ¿No? Pero no, es increíble. Pero bueno, sigue la pelea. ¿Para cuándo? Eso sí, una fecha, pues, Gustavo, danos algo. Esta semana vamos a publicar varias notas. Varias notas. Varias Esta notas. semana. Esta semana. Ya, Sí, vamos a publicar varias notas. varias notas, Sí. con muchos nombres, codenames y todo lo demás. Trataremos de publicar todo lo posible. Todos los Somos codenames. una publicación de periodismo de investigación, Somos pocos. pero lo que sacamos está comprobado, está corroborado. Ya, de tal además, ya manera- a estas alturas hay un poco el efecto también que es bien interesante, que es el efecto bola de nieve, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los abusos sexuales de la iglesia, ¿no? Te hablan 5, te hablan 6 y te hablan 60, o sea, entonces yo me imagino que hay gente que se acerca a ti y te dice, Gustavo, hay una historia que tengo que contarte. Sí, Sí, y eso es bueno. Sí. Hay una historia que tengo que contarte. Entonces, sí. ok. Y eso es una bola de nieve magnífica. No hay nada mejor para el periodismo de investigación que el efecto multiplicador. Porque ya llegan 3 y dicen, no, llegan 33. Así que esperemos que el efecto multiplicador haga sus efectos esta semana y que tengamos buenas piezas. Pues, Ojalá. Pero la cuestión final que yo quería decir, aunque Sí. pueda sonar así como un poco solemnote, pero Ya, no ¿qué seamos vamos a solemnes. hacer? Es de que, digamos, todo esto no es por la excitación intelectual que significa el proceso de descubrimiento y de sacar a la luz y revelar. Para mí está muy claro, después de años de estar dedicado al periodismo de investigación, de que somos básicamente la parte de nuestra profesión más dedicada al servicio de la sociedad. Lo que hacemos es para que tenga un efecto positivo en la sociedad. Y en este caso, cuando estamos sacando alguna de las posiblemente la historia de corrupción continua más grande de la que tenemos registro, es para que el Perú tenga la posibilidad de ser un país con niveles de corrupción sustantivamente más bajas.
todo lo logrado en términos del proceso investigativo, de las dificultades que fueron superadas, etcétera, al final, si eso no se consigue, va a haber valido de muy poco o de nada. Bien solemne el final, ¿ah? Sí. Faltó decirte alabamos, Señor, pero esto es una radio pastoral, de un ¿no? judío y De de un un judío, judío, ¿no? sí, sí. Cristo era judío, ¿ah? Sí, Discúlpame, claro. por si acaso. Nunca lo bautizaron católico, ¿ah? Que yo sepa. ¿Ah? Sí, Algunas preguntas. rápido, ¿ah? Rapidísimo. Vienen pronto nombres de congresistas que están, esto es lo que más han preguntado. Hay congresistas La que están gente los metidos odia. Entonces, si tú en las tú le das campañas, un han recibido congresista- plata de Odebrecht. Lo que no haya salido hasta este momento, lo sacaremos en el suyo, cuando llegue la oportunidad, con las debidas pruebas. Sobre congresistas que hemos investigado y a quienes hemos sacado en varias cosas que luego fueron comprobadas, como el caso de Héctor Becerril, por supuesto, sobre él hemos probado ya muchas cosas. Y entiendo que en el norte el fiscal Carrasco está probando otras. O sea que hay más. ¿Cree que algún político termine como Alan García, como lo que hizo Alan García, porque está metido hasta el cuello? Ruego que no, ojalá que no. Lamenté profundamente la decisión de Alan García y quiero decirlo, aunque a mucha gente, digamos del lado democrático limpio, le choca lo que digo, si es que yo hubiera sabido qué iba a pasar, hubiera pedido una tregua para tratar de convencerlo que no lo hiciera. Claro. Y una que se ha repetido también es, después de que se sabe todo lo de Toledo, Sí. ¿qué piensa ya como persona de Alejandro Toledo? Que traicionó a lo más noble que hizo el pueblo peruano. Traicionó la lucha por la democracia. Traicionó el inmenso sacrificio que hizo el pueblo para recobrarla. Traicionó a la gente que marchó en los Cuatro Suyos, a la gente que fue herida en los Cuatro Suyos. Traicionó a los que murieron en ese momento. Traicionó a quienes confiaron de que con él la República iba a tener un renacimiento, una refundación, una reconquista. Traicionó a quienes pensaron que después de todo lo que todo lo que había salido sobre la inmoralidad cometida y documentada en la época de Fujimori y Montesinos, buena parte de la República Democrática que estaba saliendo iba a ser una república que estuviera predicada en la igualdad. Traicionó a quienes finalmente le dieron toda la oportunidad. Yo le dije más de una vez a él, le dije en el momento en que presenté mi renuncia a estar en cualquier posición política, antes de que asumiera la presidencia, le volví a decir de que él podía ser el Benito Juárez que el Perú nunca tuvo y que tanto necesitó tener en su historia. Y él, en lugar de haber sido ese Benito Juárez, escogió ser un ladrón. Muy bien, El creo que resto solamente han sido saludos, felicitaciones, aunque hemos tenido una mañana bastante agitada. Los trolls se han levantado temprano hoy día. hoy día tempranísimo. Sí, se han acá levantado también, temprano. pero felizmente Naila ha estado presta y bloqueo. Naila, me lo bloqueas a todos, ¿ah? Pues Santa Rosita no quiere ni enterarse de la existencia de esta gente. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer. Y nos vamos, pero no se olviden, este es un cherry, ¿ah? Que esta radio vive de la divina providencia, literalmente, porque no tenemos ni publicidad. Y solamente vivimos a través de sus contribuciones, que son la divina providencia. Así que si ustedes entran a la página web de Radio Santa Rosa, hay un cuadradito que dice PayPal. Ustedes nos dan lo que quieran, no mucho, ¿no? Pues no vaya a ser que venga la UIF, ¿no es cierto? Y tengamos un problema, no nos manden el saldaña de nadie, sino pues una modesta contribución, ¿no es cierto? Como lo que pusieran en la iglesia, porque no han ido a misa, ya, más o menos eso, y para nosotros va a ser un montón, porque de ahí sale para que estos chicos puedan comer el almuerzo de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias a ustedes, Gracias. es un honor haber estado aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.